¿Qué tal, amigos? Esperamos que estén muy bien. El día de hoy les traemos otro nuevo cuento de la serie Cada tumba es una historia, de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Este cuento se titula Tormenta de Pasiones. Que lo disfruten y empezamos. Paulino recibió sepultura 2 meses después de haber muerto, que fue hasta ese momento cuando encontraron su cadáver. Pero para saber su historia, primero les tenemos que platicar la historia de Ramón y Mayela. Ramón todavía recuerda, como si hubiera sucedido el día anterior, aquellas mañanas de su infancia, cuando su papá se empeñaba en hacerlo aprender el oficio de ventríloco. Tienes que hablar con el vientre, Ramoncito, le repetía a su papá con insistencia. Por eso se les llama ventrílocuos a los que manejan al muñeco, así como yo, porque significa que sacas la voz desde el vientre, y se trata de no mover los labios para nada, de engañar a la gente, que los tontos crean que el que habla es el muñeco. Ramoncito, como le decían cuando era niño, asentía siempre, y todos los días tenía que aparentar estar muy interesado en su aprendizaje. Ya tenía tiempo que había dejado de decir que no le gustaba eso, y algo que aprendió antes que cualquier cosa era que si se negaba a colaborar con su papá y le ponía pretextos para no estar con él y con el muñeco, terminaba siendo víctima de la ira de su progenitor, quien se ensañaba y le ponía santas golpizas cada vez que le daba la gana. Empezaba jalándole las orejas, pero ya no podía contenerse, seguía golpeándolo sin piedad. Inclusive una vez lo mandó al hospital y les dijo a los médicos que el chamaco imbécil se había caído de las escaleras. Para bien o para mal, en la actualidad Ramón ya es un hombre de 50 años. Las palizas que le prodigaba su sádico padre ahora son meros recuerdos, muy amargos, por cierto. Todavía, de vez en cuando, Ramón revive de manera involuntaria aquellos violentos episodios, tiene pesadillas y despierta sollozando. Mayela, su esposa, se molesta por estas interrupciones en su descanso nocturno y acusa a Ramón de ser un traumado que no puede superar el pasado, y dice que de haber sido ella su mamá, hubiera denunciado a su marido ante la policía por maltrato infantil. Así era antes la educación, le alega Ramón. No creas que mi papá era perverso. Pues yo también fui niña, le refuta Mayela, y tuve papá igual que tú, pero a mí nunca me partían la madre. Había otras maneras de hacerme entender. Ramón ya ni se molestaba cuando su esposa lo criticaba. Ya se ha acostumbrado a que él siempre queda en desventaja. Por ejemplo, ella no se cansa de decirle que él es un pobretón de nacimiento, que no tiene educación, que no tiene aspiraciones ni metas. Ah, pero que no se trate de hablar de ella, piensa Ramón. Porque entonces sí, Mayela se cree que es lo mejor de lo mejor, la divina garza envuelta en huevo. Cuando se echaban buenas pláticas tomando café y comiendo galletas horneadas, cosa que ya quedó en el pasado, Ramón recuerda muy bien que ella le platicaba que cuando era niña sus padres habían sido que disque muy ricos, y un día que Ramón se había atrevido a preguntarle que entonces a dónde había quedado todo ese montón de dinero, ella le había explicado, como si él fuera un tonto que no entendiera nunca nada de los vientos huracanados de la vida, que a veces te avientan para arriba y otras veces te proyectan hacia el abismo cual vil hoja de árbol, que sus desdichados padres, después de un mal negocio, habían perdido mucho dinero y jamás se pudieron recuperar, y había agregado que no había sido por culpa de ellos, y que no por presumir, pero que siempre fueron bien inteligentes, y si les fue mal, fue por culpa de los malos gobiernos que convirtieron a los ricos y a la clase media en gente pobre. Claro, pensaba Ramón. El chiste era encontrar siempre un culpable que cargara con las consecuencias de los actos de las personas. ¿Y quién mejor que el gobierno? Ese ente amorfo y subjetivo, capaz de soportar las críticas y el resentimiento de las masas de manera permanente. Su esposa había crecido pensando que se había cometido una injusticia con su familia, que quedó despojada de una casa
en una de las mejores colonias de la ciudad. Cuando ella tenía 14 años, sus padres tuvieron que mudarse a la colonia obrera, que era en donde ahorita vivían. Sus progenitores murieron con un doloroso sentimiento de pérdida, de melancolía por los buenos tiempos. Mayela había heredado la pequeña casa de un piso, y desde que se casaron, ahí habían vivido. En general, esa vida era agradable. Mayela y Ramón se la pasaban bien, a secas, pero muy pronto se rompería la calma, cuando en esa misma casa se cometiera un asesinato. Mientras llegaba el trágico momento, como una tormenta en el mar que apenas se está formando y todavía no se saben sus alcances, Mayela desperdiciaba sus últimas horas de paz, sin saber, claro, que ya nunca regresarían, y seguía comparándose con su marido, porque cuando Mayela empezaba con sus ínfulas de reina, Ramón pensaba que era mejor dejarla que diera rienda suelta a sus cacareos fantasiosos, con los que ella misma se colocaba justo a un lado de Dios y de Maradona, muy por encima de todos los demás seres humanos. A Ramón no le gustaba discutir. Con su rudimentaria sabiduría comprendía que ella necesitaba vanagloriarse para sentirse que era importante, y aunque era muy importante para él, su marido, ella no se conformaba con eso. Para sentirse superior necesitaba que el otro fuera inferior, así que su pasatiempo predilecto era estarlo menospreciando. Ramón se daba cuenta de que sobajar a los demás era como una adicción para Mayela, pero pues, ¿qué podía hacer él? De antemano le perdonaba todos sus defectos, así había sido siempre, y así seguiría haciéndolo, porque pues, ¿quién era él para juzgarla? Él hacía todo lo posible por tenerla contenta. Él sabía que ella jamás cooperaría haciendo el quehacer o la comida, y por él no había problema. Nada le costaba cargar con las tareas del hogar antes de irse a trabajar, como esa misma mañana, la última mañana común y corriente que tendrían él y Mayela. Y a fin de tener contenta a su esposa, Ramón había ido temprano al mercado. Luego, utilizando un enorme y filoso cuchillo, y con una habilidad que cualquier chef experto envidiaría, le había dejado un hermoso platillo con fruta rebanada a la perfección. Había dejado todo listo, la mesa servida, la cocina aseada, pero se le pasó un detalle por alto, que fue el de colocar el cuchillo de regreso dentro del cajón que le correspondía. Ese olvido, cuando regresara de trabajar por la tarde, vendría a significar su perdición, porque el cuchillo seguiría ahí, sobre la mesa, como esperándolo. No había vientos agitados ni nubarrones que presagiaran el huracán emocional que se avecinaba. Era una mañana hermosa, así que decidió que se iría a trabajar al Parque de los Viveros de Coyoacán, y entre función y función se comió su fruta que llevaba en un recipiente hermético, ahí en medio de la naturaleza, viendo a las ardillas y a la gente correr. Ramón siguió recordando su infancia. A él siempre le había gustado el arte, hubiera preferido ser bailarín, cantante, actor de teatro, pero su papá, que salía a trabajar todas las tardes, se iba cargando el estuche que contenía al títere, se subía a su Ford Falcon y se trasladaba a la carpa de la colonia Peralvillo, en donde hacían 2 funciones cada noche. La actuación consistía en engañar al público, en hacerle creer que el títere, al que le había puesto el nombre de Pepito, tenía vida propia. Además, la gracia del muñeco radicaba en ser un grosero, un majadero, que lanzaba albures y chistes colorados. Su repertorio se basaba en situaciones de doble sentido, que más que pícaras, eran francamente vulgares, pero a la gente le encantaba y a veces hasta le aplaudían de pie. Por eso durante las mañanas su papá lo entrenaba para que aprendiera la ventriloquía, a usar al títere a la perfección y a memorizar todos los chistes. Le repetía incesantemente que si lograba dominar el oficio, ya ni siquiera tendría necesidad de ir a la escuela, porque actuando con el muñeco en carpas y teatros como lo hacía él, podría vivir cómodamente cuando creciera, porque iba a ganar muy buen dinero. No más que su padre jamás calculó que el mundo cambiaría. Las carpas desaparecieron dando paso mayormente a plazas comerciales enormes, que incluían 10 o 12 salas de cine,
en donde pasaban puras películas gringas, de superhéroes o de policías y ladrones, de vaqueros o de espionaje, y alguna que otra comedia musical. En la actualidad, el público que gustaba de los espectáculos gastaba su dinero en aquellos monopolios extranjeros de la cinematografía. Respecto a los teatros de variedad, ya a nadie le importaban. Quedaban unos cuantos en ciudades pequeñas de provincia, pero el público que acudía no tenía el menor interés en ver a un ventríloco. Querían ver a artistas o cantantes famosos, así de cerquita, para poderse tomar una selfie con ellos atrás, en segundo plano, y luego publicarla en Instagram o en Facebook. Los gustos y las costumbres cambiaron. El país en el que creció ahora era un recuerdo borroso semejante a una desgastada foto en blanco y negro. Algunos recuerdos de aquella época pasada sobrevivían en la mente de algunos ancianos, pero para la gente actual todo lo referente al pasado les provocaba fastidio y hasta repudio. Después de que las carpas desaparecieron y con el uso generalizado de la televisión y luego de las computadoras y del internet y luego de los celulares y el TikTok, aquellas puestas en escena cómicas y de sarcasmo político fueron muriendo junto con sus intérpretes. Su padre no fue la excepción, porque inmortal no era, y como todos aquellos cómicos y artistas de carpa, también murió. No quedaba nadie de sus contemporáneos, y si en la actualidad Ramón era uno de los muy pocos artistas que dominaban aquel arte sepultado de la ventriloquía, era por la necedad de su padre de querer convertirlo en alguien igual que él, que llevara su mismo nombre, que hablara y pensara como él, y que de remate se dedicara al mismo oficio. Pero ese capricho de su padre había condenado a Ramón a ser un trotacalles, siempre cargando con su maletín del títere, limosneando unos pesos. De vez en cuando podía ganar un poco más por su actividad, porque aunque no le gustaba y sentía que denigraba al gremio, a veces se dejaba contratar por salones de fiestas para niños y redirigía su actuación hacia el público infantil, a quienes la ventriloquía y el títere Pepito les parecía algo bastante extraño y asombrados de primer momento por la novedad que eso les representaba, hasta se entretenían unos cuantos minutos con Ramón y su títere, quien les contaba un cuento con alguna moraleja, pero los niños rápidamente se aburrían y regresaban a la fiesta, dejándolo sentado en un rincón, frustrado y deprimido, comiendo casi siempre una rebanada de pastel que los de la fiesta le regalaban. Cuando no había contrataciones previas, entonces le gustaba ir al centro y se instalaba en alguna plaza. Para el espectáculo callejero, Ramón había ideado un sketch en donde el muñeco le gritaba, lo sobajaba y le decía todos los insultos que en su vida real le decía Mayela, su esposa, y el éxito era inmediato. La reacción hilarante del público, las carcajadas, las imágenes de todas esas personas dobladas por la risa, terminaban por hacerlo sonreír a él también. Su destino era ser el hazmerreír de todos, ya fuera actuando o en su vida real. Sin embargo, no le importaba tanto como para amargarse la existencia. Sabía que entre los vecinos existían habladurías, lo criticaban por agachón, por cobarde y mandilón, pero él así vivía tranquilo, y si tenía que ser insultado y sobajado hasta por Pepito, pues ni modo. Finalmente lo importante era sacar algún dinero para subsistir. Así había sido su vida profesional en la calle. Había ido ganando un poco aquí, otro poco allá. Algunos días no sacaba nada, ni para echarse una torta de tamal. Esos días eran los que le bajaba el ánimo. Se reprochaba a sí mismo no haber estudiado una carrera. Se decía que eso de estar a la buena de Dios, de depender de la voluntad de la gente y ver si podía convencerlos con su actuación para que le aventaran alguna moneda, había sido un tremendo error, pero claro, el más grande error había sido confiar en las palabras de su padre, que se había equivocado en todo y lo había conducido, a golpes y a gritos, al fracaso. Por supuesto que Ramón reconocía que podía haber hecho otra cosa en la vida, podría haber ignorado los consejos tan malos de su papá, que podría haber agarrado su propio camino y hacer algo que valiera la pena, pero era difícil de explicar, aun para sí mismo, que cuando se crece a golpes,
uno queda imposibilitado para arriesgarse a transitar por sus propios caminos, para aventurarse a moldear su vida. Por eso ahora le costaba tanto trabajo reconocer que su oficio estaba pasado de moda, y que por estar aferrado a querer ganar dinero como en su tiempo lo pudo hacer su padre, se le había ido toda la vida, sumergido en la comodidad de su mediocridad. Mayela, su esposa, varias veces le había dicho: «Deberías de quemar ese pinche muñeco y mejor poner un puesto de tacos, Ramón». «¿Estás loca? ¿Quemar a Pepito? No sabes lo que dices, mujer. Este títere es francés, es una obra de arte. Inclusive salió en una película. Contrataron a mi papá para hacer una escena en la época del cine de oro mexicano». «Pues era el sereno, pero si no fuera porque yo heredé esta casa, ya nos hubiera llevado la fregada. Con lo que ganas, nunca alcanza para nada». «Así me conociste, ¿o no? Siempre me he dedicado a lo mismo. A estas alturas del partido no voy a cambiar de profesión. Ya le dediqué a la ventriloquía toda mi vida». Esa era su respuesta de siempre, con pequeñas variaciones. No sabía o no quería argumentar cualquier otro punto a favor. En eso se parecían él y Mayela, en la terquedad de fijar ambos su postura inamovible en cuanto a su profesión de ventríloco, y ni uno ni otro cedían en nada. Los pleitos y discusiones con su esposa siempre eran por lo mismo, por el muñeco, o porque Ramón no ganaba lo suficiente, que nunca tenían dinero. Pero pues, ¿qué podía hacer él? Ese era su destino. Esa vida le había tocado. Si no tenían lujos ni comodidades como quería tenerlo su mujer, pues ni modo. Que él supiera, había gente en mucho peores condiciones. Ese muñeco se parece al de la película. Es el diabólico que camina por las noches y mata gente, le decía a ella, y le había agarrado tal aberración a Pepito que ahora el títere tenía que quedarse durante las noches en la sala de la casa, porque Mayela no soportaba tenerlo en la misma habitación en la que ella dormía. Y no es que Ramón le tuviera un gran amor a su títere, sino que le tenía respeto porque era su medio de vida, su herramienta de trabajo, para bien o para mal. Aquel muñeco lo había acompañado durante toda su existencia, casi era como un hermano. Y cuando el muñeco parecía negarse a querer trabajar y pedía silenciosamente descansar, él lo dejaba en su maletín, y entonces él salía a la calle y bailaba, o se convertía en estatua viviente, o tocaba la flauta, o simplemente decía chistes a los transeúntes. Además, a Ramón le gustaba sentirse libre, andar de aquí para allá, en parques, en mercados, en camiones y hasta en el metro, ganándose la vida, sorprendiendo a la gente con un arte que muchos daban por extinto y otros muchos, la mayoría, ni conocían. Muchos jóvenes le daban 5 o 10 pesos, riéndose un buen rato después de terminada su actuación, y le decían que nunca habían visto un ventríloco de cerca. Sabía que su actuación arrancaba a esos muchachos, aunque fuera momentáneamente, de ese mundo digital en el que les había tocado vivir, siempre esclavizados a un teléfono celular que parecía ser una extensión de sus cuerpos y de sus mentes. Era por eso que Ramón era feliz, brindándoles un momento diferente que, con buena suerte, jamás olvidarían. Estaba convencido de que esa era su misión: entretener a la gente, recordarles que todavía había artistas, hacerle ver a las personas que el arte las separaba de las bestias y de las máquinas, y si no eran capaces de comprender eso, por lo menos se conformaba con sacarles una risa, o ya de perdida un gesto de extrañeza, de curiosidad, porque todos los que presenciaban su actuación querían saber cómo le hacía para que el muñeco hablara. O todos querían bailar como él. Todos lo admiraban por ese gran talento que tenía y querían imitarlo, pero claro, desconocían que eso se aprendía a través de muchos años, de mucha práctica, y que hay grandes secretos del oficio que, por supuesto, él no estaba dispuesto a revelar. En la calle, ante extraños,
Ramón era un tipo que despertaba interés, o por lo menos lograba captar la atención de los demás. Por eso, lejos de su casa, se comportaba diferente. Se daba permiso de sonreír sin sentirse culpable por ser un fracasado. Ante personas que no conocían su vida y no sabían de sus deficiencias, él soltaba las amarras y navegaba en el infinito océano del bendito anonimato, que le confería la autorización para desinhibirse, y de esa manera podía hacer chistes, decir tonterías, comportarse como un niño. Cuando se sentaba a Pepito sobre las piernas y lo manejaba y hablaba a través de él, Ramón vivía exclusivamente para divertirse, para explayarse como artista. Mientras ofrecía su espectáculo de ventriloquía y actuaba con su títere, nadie se atrevía a interrumpirlo, ni le decían que se callara, nadie lo trataba mal como lo hacía Mayela en su vida privada. Gozaba trabajando, porque durante sus actuaciones él era quien tenía el control, era el sujeto de mayor relevancia, todos los ojos estaban fijos en él. ¿Puede haber algo mejor que sentirse el centro del universo? Por eso difícilmente se hubiera animado a tener un puesto de tacos. Un negocio así puede que le hubiera dado unos cuantos pesos más, pero jamás le hubiera proporcionado las satisfacciones que le daba andar trabajando en la calle. Adoraba ser el dueño y el compañero de vida de su amado títere Pepito. Además, existía un factor que le alimentaba el ego, porque pensaba que él era una especie de dios para el títere, a quien le prestaba vida durante sus actuaciones, y la prueba estaba en que cuando éstas acababan, Pepito volvía a ser un simple muñeco grande y feo. Tal vez por eso Ramón era feliz a su modo. Por lo menos su vida discurría sin sobresaltos. Quizás era aburrida y mediocre, pero hasta cierto punto también era confortable. Pero qué equivocado estaba si pensaba que así sería eternamente, porque precisamente ese día todo lo que daba por hecho terminaría en un parpadeo, como cuando llegan los huracanes y arrasan con todo, porque su destino estaba irremediablemente ligado al de su esposa, y una serie de eventos estaban confluyendo para cambiarle la vida, empezando porque desde hacía varios meses Mayela había sesgado su camino y pareciera que había estado labrando su trágico futuro de forma meticulosa, encaminando cada uno de sus pasos y acciones hacia el desastre. Había estado llamando todos los días a la desgracia, y llegado el momento no le importó abrirle la puerta a la fatalidad, en contra de sus propias opiniones, pues siempre había estado criticando a los imprudentes que hacían las cosas sin pensar en el daño que se provocaban a sí mismos y a los demás. Mayela perdió el seso por un acontecimiento que podía haber pasado sin tener ninguna relevancia. Quizá la mujer estaba en uno de esos momentos enigmáticos de los que nadie puede sustraerse. Una tarde, meses atrás, había estado saliendo a comprar el pan y ya iba de regreso hacia su casa y se encontró con Paulino. ¿Recuerdan a Paulino? Con él empezamos esta historia. Ese Paulino, cuyo cuerpo estuvo 2 meses en una cueva sin ser encontrado. Paulino era un antiguo compañero de Mayela. Habían ido juntos a la secundaria. Ella, cuando se lo encontró, ni lo reconoció. Más bien fue Paulino quien le llamó por su nombre y corrió a su encuentro. Así es el destino, ¿no creen? La sorpresa en la cara del hombre era genuina. Le dijo que ella estaba guapísima, que lo tenía con la boca abierta. Le expresó su admiración de 1000 maneras hasta dejarla mareada por tantos halagos. Intercambiaron teléfonos y se despidieron. Cuando llegó a su casa, Mayela corrió a verse al espejo, deseosa de corroborar la belleza que el otro había visto en ella. Irguió el cuerpo, sumió la panza y sacó los pechos, lanzó su cabello sobre el hombro y miró a su reflejo, alzando la ceja a lo María Félix. Aquella otra imagen atrapada detrás del vidrio del espejo debía de ser la verdadera Mayela, se dijo, porque la real, la que estaba ahí mirándose a sí misma, se había olvidado del placer que provocaba la mirada de admiración de un hombre. Debido a su edad y a la monotonía de su vida, Mayela estaba empezando a olvidarse de arreglarse. Había veces que hasta se sentía fusionada con el descuidado entorno del rumbo por el que vivía. Ya había perdido cualquier aliciente para verse bien y bonita, pero ahora el hecho de haber llamado la atención de alguien
vino a ser como un elixir mágico que la revitalizó y revivió emociones olvidadas desde su adolescencia, cuando sentía mariposas en el estómago cada vez que se cruzaba con algún muchacho que le gustaba. Y como si fuera una droga altamente adictiva, Mayela empezó a arreglarse, a comprarse ropa sensual, a maquillarse llamativamente. Le mandaba fotos a Ramón, se vestía sensualmente, hasta impúdica. En cuanto Ramón se iba a trabajar, ella corría a cambiarse de ropa, a peinarse y a maquillarse y a salir a la calle, contoneando las caderas, lanzando taconazos sobre el pavimento para llamar la atención. Empezó a adorar aquellas horas en las que se la pasaba por las grandes avenidas, provocando la admiración de los hombres, despertando pasiones insanas, mientras más vulgares y subidos de tono eran los piropos, más le alimentaban el ego. Le gustaba sentirse que era capaz de sacudir los instintos más primitivos del sexo opuesto. Sonreía cada vez que les notaba la lujuria. Hubiera podido detenerse en sus excesos, y de hecho varias veces desoyó aquella voz de alarma que le advertía que nada bueno saldría de su alocado comportamiento, esa voz de la conciencia que todos tenemos, pero que todos sabemos acallar muy bien. Hubiera podido recapacitar, preguntarse qué era aquello tan fuerte en su interior que la orillaba a hacer cosas antes impensables, a aventurarse en terreno peligroso, a tentar a la suerte, a desafiar tontamente la ley de las probabilidades, como si su intrepidez no le fuera a traer complicaciones y consecuencias futuras, pero no quería renunciar al placer recién descubierto. Parecía tener una prisa tremenda por saborear todos los placeres hasta la saciedad, y aquel despertar de su pasión lo había provocado Paulino. ¿Quién más? Él la había electrizado con sus halagos y sus adulaciones, así que luego de meditarlo, dedujo que solamente él iba a conseguir darle lo que ella necesitaba, una admiración genuina, una pasión salvaje. Así que lo buscó, le coqueteó, lo sedujo y lo llevó hasta su casa, y el hombre cayó en sus brazos, aunque era casado y con 3 hijos. Tener que esconderse de miradas indiscretas, mantener el secreto de su romance clandestino, venía siendo como la sal y la pimienta que le faltaba a la situación. Ahora sí, pensaba ella satisfecha. Su vida tenía mucho más sabor, mucho más color, se sentía la más dichosa de las mujeres. Con la sensatez y los razonamientos perdidos entre las sábanas de la cama, ella y Paulino relegaron las precauciones y convirtieron la recámara de Mayela en su nido de amor. Cada vez que Paulino podía zafarse de su esposa, corría a ver a Mayela para desfogar sus mutuas pasiones y liberarse ambos de las cadenas de los prejuicios. Con el transcurso de las semanas, las visitas de Paulino se fueron haciendo cada vez más frecuentes, lo que significaba que se incrementaba el riesgo de ser descubiertos. En un destello fugaz de prudencia, Mayela pensó que era hora de acabar con la aventura. Pero no quería hacerlo, y ni cómo culparla, porque lo único que quería era vivir, porque de pronto la había invadido la sensación de que se le acababa el tiempo. Desde que había cumplido los 50 años, pareciera que cada minuto contaba para envejecerla un poco más. Sentía que había una cuenta regresiva cruel, un final impostergable, y decidió que no desperdiciaría ni un solo día de aquel regalo tardío que le ofrecía el tramposo destino. Lo peor de todo es que Ramón, sin siquiera saberlo, ya también formaba parte del juego. Y si le hubieran preguntado la mañana de ese día que qué pensaba que le tenía deparado el destino, él hubiera contestado equivocadamente, por supuesto, que aún seguir haciendo lo mismo cada día hasta la vejez, acercándose con pasos tranquilos hasta llegar al salón de eventos de la señora Muerte, que lo acogería sin sobresaltos, en santa paz, como había pasado con su padre, que hasta el mismo día en el que murió dio una función callejera afuera del Estadio Azteca, y luego, al llegar a su casa, se quedó dormido hasta la eternidad. Ramón quería ese mismo final para su propia historia, pero qué lejos estaba de la verdad. La cotidianeidad de su vida, la rutina llevada por años,
Estaba a punto de romperse en pedazos de una manera estrepitosa. El huracán llamado Infortunio ya estaba formado, era de categoría 5 y avanzaba a toda velocidad hacia su casa de la colonia obrera. Porque la vida es incertidumbre pura, está llena de farsas, de intrigas, de sorpresas que todo lo cambian, y de un momento a otro, sin ningún evento que anticipe lo que se nos viene encima, así, en un parpadeo, estamos en una situación que jamás se nos hubiera ocurrido. Cuando se echan los dados, y mientras ruedan sobre la mesa nadie puede adivinar lo que saldrá. Igual pasa cuando alguien asume que sus acciones serán intrascendentes, que no tendrán consecuencias, y se aventura a jugar saltándose las reglas. Mayela tuvo que haber adivinado que el resultado de alterar el camino que el destino le había trazado, cambiarlo así a la mala por puro capricho, atraería hacia ella un destino catastrófico. Llevar al extremo sus alocadas ansias se parecía mucho a lo que sucede cuando la acumulación de tormentas eléctricas se desplaza sobre las aguas calientes del océano, para posteriormente fusionarse, haciendo una sola tormenta inmensa que gira velozmente y se mueve de manera violenta, destrozando todo a su paso. Pero Mayela nunca pensaba en nada de eso, mucho menos en ese momento en el que se daba placer de lo lindo haciendo el amor con Paulino. Los dos en el lecho conyugal profanando frenéticamente el hogar, sin sospechar que afuera en la calle el día se había nublado y los meteorólogos habían lanzado advertencia de lluvia y granizo, y que en consecuencia su marido había decidido dar por terminada su jornada de trabajo horas antes de lo acostumbrado. En cuanto a Ramón, que ya había abandonado los viveros de Coyoacán e iba rumbo a su casa, él nunca se había puesto a prueba en cuanto al dominio de sí mismo, por la simple razón de que nunca había estado en una situación escabrosa o enredado en bajas pasiones. Y mientras bajaba del camión a 2 calles de distancia de su casa, iba pensando en todo, menos en la posibilidad de que su vida estaba a punto de cambiar, y de manera muy drástica. Aunque aquellas 3 personas que trágicamente estaban a punto de llegar a un punto de inflexión hubieran sabido lo que se avecinaba, quién sabe si el destino hubiera querido detenerse. Pero por lo menos, si alguien hubiera hecho algo diferente, algún intento para burlarlo y no dejarlo salirse con la suya, quizás, solo quizás, la vida hubiera seguido transcurriendo sin mayores sobresaltos. Por ejemplo, si Paulino hubiera recapacitado y hubiera decidido ponerle fin a su infidelidad, o si Mayela hubiera escogido un lugar diferente para desfogar sus bajas pasiones, o si Ramón hubiera podido hacerse el menso y no llegar tan temprano a su casa. Ramón tenía una opción. Ya antes lo había hecho. Después de bajar del camión hubiera podido detenerse en el Sambors, que estaba a pocas calles de distancia de su casa, y ahí tomarse 1 o 2 cervezas, a fin de llegar a su casa a la hora acostumbrada. De esa manera hubiera gastado unos 100 pesos, cierto, pero hubiera podido conseguir que su vida siguiera siendo la misma de siempre. Sin embargo, no fue así. Pasó frente al Sambors, cierto, pero lo hizo sin detenerse, sin siquiera tener la idea en la cabeza de beberse una cerveza, y cuando llegó a su casa, de lo primero que se dio cuenta Ramón fue de que un coche estaba estacionado, bloqueando la puerta de la cochera. Ni Mayela ni él tenían auto, así que realmente no estorbaba. Pero le molestaba el hecho de que, habiendo tanto lugar disponible en la calle, alguien sin respeto por los demás llegara y se estacionara ahí, estorbando la rampa de acceso de su casa. Y además, ¿por qué precisamente en su casa? Seguramente porque todos sabían que era un menso, que se dejaba pisotear por la esposa, que era un agachón fracasado. Pensó que el auto debía de ser de algún vecino confianzudo. Eso lo puso de muy mal humor, y decidió que apenas entrara a la casa se lo preguntaría a Mayela. Ella debía de saber de quién era ese maldito coche, y él iría a reclamar y a pedir que quitaran inmediatamente de ahí ese vehículo. Atravesó el patio, abrió la puerta y colocó la maleta del títere a un lado del sillón.
Fue en ese momento que notó otra cosa extraña. A pesar de que Mayela no era de las personas que se ponen a ver la televisión todo el santo día, ahora se escuchaba que estaba prendida. Pero no era ni el radio ni la televisión de donde surgían aquellos gemidos. Era Mayela. Y ella solamente hacía así cuando... Mm, se congeló un momento. Nunca la ira lo había dominado de tal forma, por eso lo agarró desprevenido. Sintió que empezaba a jadear, pero no se escuchaba a sí mismo. Pareciera que los agitados gemidos de placer que salían de la recámara habían subido de volumen, tapando cualquier otro ruido existente, y al grado de que los tímpanos le querían explotar. Miró algo metálico que emitía un brillo cegador sobre la mesa, un destello que le lastimaba los ojos. Aunque todo lo demás de la estancia lo veía como si danzara, como si se moviera y girara dentro de un tornado, aquel brillo estaba fijo, como una estrella titilante que lo invitaba a acercarse, y recordó que ese objeto era el cuchillo. El filoso y enorme cuchillo lo invitaba a tomarlo, a aferrarlo y a usarlo. Ramón había dejado de ser el mismo, simplemente era un hombre con ganas de matar. Miró el cuchillo en su mano sin acordarse en qué momento lo había agarrado. Mientras se desplazaba hacia la habitación del fondo, lo observó y lo levantó tan alto como lo permitía su brazo. Atravesó el pasillo y pasó ante el espejo y se vio a sí mismo, pero no se reconoció. Vio a un ser primitivo que era odio puro, y con su mente obnubilada supuso que aquella horrorosa figura que le mostraba los dientes era la representación de un dios salvaje al que tenía que adorar. Entró en la recámara y fue como si detonara la bomba nuclear que traía dentro. Los gritos de éxtasis de aquel profanador lo volvieron loco. Su mujer, encuerada, fue la primera en darse cuenta de su presencia. A lo mejor les había gritado, no lo sabía, tal vez solo gruñó. De lo que sí se acordó ya mucho después fue de habérsele echado encima a ese infeliz, de haberle hundido el cuchillo en la espalda, no una, sino varias veces. Mayela escapó de debajo del tipo agonizante, y gritando y llorando rodeó la cama, y llegó hasta donde él estaba. Ramón sintió que ella lo jaloneaba, lloraba, lo insultaba, lo golpeaba, que intentaba detenerlo, pero nada de eso sirvió. Ramón se detuvo hasta que él así lo quiso. Aquel infeliz ni se había podido defender. Eso lo llenaba de satisfacción asesina, pero de pronto la imagen de tener un cadáver sangriento sobre su cama lo apabulló. Se dejó caer sentado en el sillón frente a la cama. Miró el cuchillo ensangrentado en su mano, pero no lo soltó. Lo conservó porque no sabía qué hacer con él. Pero Mayela debió de haber pensado que seguía a ella, que su marido se le lanzaría encima, porque se metió al closet y cerró la puerta, llorando sin parar. Quién sabe cuánto tiempo habría pasado, pero de pronto la puerta del closet se abrió. Salió Mayela, con los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello revuelto, enredado, la cara con un gesto que anunciaba que poco le faltaba para volverse loca. Estaba vestida y parecía que luchaba consigo misma, queriendo obligarse a dejar de mirar el cadáver de su amante. ¿Y, y ahora? Titubeó. Su voz salió aguda, entrecortada, llorosa. Ramón la enfocó. Después de lo sucedido, su aspecto era desastroso. De hecho, pensó, se veía bastante fea. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó ella sin acercarse a Ramón. La voz de Mayela lo cimbró. Él sintió como si estuviera despegado del suelo, y la tierra rotara a miles de millones de kilómetros por segundo, y su velocidad lo estuviera sacudiendo. Por fin estaba empezando a entender lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Se había convertido en un asesino, porque le había fallado la parte del cerebro que razona, que medita y que reflexiona. Esa parte que había estado usando para equilibrar su vida desde que era niño y su padre abusaba de él, había quedado neutralizada por la ira, mejor dicho, totalmente rebasada,
como el dique de una presa que explota y provoca desastrosas inundaciones. El lóbulo frontal, la parte tan importante que proporciona el sosiego y la sabiduría para actuar asertivamente, había sido arrasado, porque los acontecimientos lo habían apabullado, lo habían agarrado desprevenido. La traición de Mayela y la burla implícita en el proceder de aquel infeliz al atreverse a ir a su propia casa y coger ahí con su esposa en su propia cama, había sido la causante de que el cerebro reptiliano tomara el control. Y ahí fue cuando todo se fue al carajo, porque lo había convertido en un animal y había reaccionado como si fuera una bestia. Ramón tiró el cuchillo al suelo. Mayela gimió de alivio y empezó a llorar de nuevo. Yo no quería. Lo que pasa es que... tartamudeó Mayela. Pero la interrumpió él. Me he convertido en un asesino por tu culpa, idiota. Debí haberte matado a ti también. Es más, a ti primero que a él. Ella exclamó aterrada. No, no, no. No, por favor. ¿El coche que está estorbando la entrada es de él? Le preguntó Ramón. Sí. Apenas la distinguía porque tenía la vista empañada. Seguro tenía la presión por los cielos, pero un infarto en aquel momento hubiera sido bienvenido. Lanzó un jadeo que hasta lo sobresaltó, porque fue algo involuntario, y como si saliera de un largo sueño, notó que su cerebro empezaba a funcionar. Para empezar, se dio cuenta de que ya era de noche. Prende la luz, le ordenó secamente a su mujer. Probablemente fuera la primera vez que le daba una orden a su esposa. Ella obedeció con prontitud. Volvió a gemir aterrada cuando la luz azul y potente le recordó lo que había pasado en la habitación. No podemos llamar a la policía. Nos van a chingar. No quiero ir a la cárcel, le dijo Mayela llorando. Ramón la observó, pero no se conmovió. De hecho, se dio cuenta de que no la amaba. Ni él mismo sabía si había dejado de quererla por aquella traición, por haberlo orillado al crimen, o si ya habían pasado muchos años desde que había dejado de amarla y hasta ahorita se estaba dando cuenta. Envuélvelo en las cobijas, bien amarrado. Vamos a esperar unas horas. Como que Mayela quiso rechistar, rezongar por el encargo, pero como que se acordó que estaba tratando con un asesino, así que se aclaró la garganta, como si se estuviera tragando su inconformidad y sus dudas, y salió al patio. Regresó con los mecates del tendedero, y obedeciendo las órdenes de Ramón, empezó a envolver a su amante, quien así, muerto, ya no tenía el poder de despertar su pasión, de electrizarla en cuanto sus pieles se juntaban. Mientras lo hacía, Mayela también meditaba. Se daba cuenta de que en realidad nunca había amado al pobre de Paulino. Lo que había amado era la aventura de andar con él, el atrevimiento, la intrepidez. Como quien dice, nada más lo había utilizado, y muy caro había pagado el infeliz haberle seguido la corriente. En cuanto a Ramón, a él había dejado de amarlo casi desde siempre, pero era indudable de que algo los había mantenido unidos, y después de ese crimen iban a tener que estar más unidos todavía, porque no podían permitir que aquello se les saliera de control. Todavía la podían librar, se dijo interiormente, controlando el terror que le producía la idea de ir a prisión. Después de medianoche, Ramón y Mayela subieron el cuerpo al coche y se fueron a tirar el cadáver a las cuevas de Tepeyanco, en Tlaxcala, donde hacía muchísimos años habían ido de excursión. Regresaron y abandonaron el coche por Chalco, seguros de que al día siguiente ya se lo habrían robado y desvalijado, haciéndoles el favor de desaparecerlo. Para cuando dejaron el coche ya había amanecido. Tomaron un taxi, luego el teleférico, luego el metro, luego un camión. No querían dejar rastro tras ellos. Cuando regresaron, Mayela revisó el colchón. No estaba manchado,
No había traspasado la sangre gracias a la colchoneta que lo había estado cubriendo. A la colchoneta, la deshilacharon, la rompieron en docenas de pedazos y la quemaron junto con la ropa de Paulino. Después de la traición, después del sangriento asesinato, tanto Ramón como Mayela ya desconfiaban mucho el uno del otro. Cada uno por su lado pensaba que si se descuidaban el otro podía matarlo. Y Ramón desconfiaba lo doble, porque además estaba casi seguro de que en cualquier momento, en cuanto se descuidara, Mayela lo denunciaría a la policía. Así que aprovechando que de por sí ella parecía tenerle miedo, le dejó bien en claro que las cosas habían cambiado, y ahora el que mandaba era él. Le dijo amenazante, estudiándola con la mirada. Que te quede claro que puedo ir a la policía y decir que tú mataste a tu amante y que yo te ayudé a deshacerte del cuerpo, con la idea de denunciarte en cuanto pudiera, porque parecías loca y yo temía por mi integridad física. ¡Ay, pero! Intentó decir algo ella, pero no le salió nada. Desde el momento del asesinato de Paulino, se habían estado comunicando simplemente con monosílabos, por lo que la larga frase de Ramón la había dejado atolondrada, como si su esposo le estuviera hablando en otro idioma, y ella todavía siguiera traduciendo, entendiendo poco a poco el significado de lo escuchado. A mí no me importa ir a la cárcel, pero lo que no voy a permitir es que además de convertirme en asesino, todavía tenga que ir a prisión para que tú te quedes libre y sigas de ramera, sentenció Ramón. No, no, yo no, musitó Mayela, ya con ganas de llorar. Otra cosa que podría hacer, ya que piensas que merezco ir a la cárcel, es matarte a ti también, de una vez, para dejar de pensar que eres muy capaz de traicionarme de nuevo y entregarme a la policía. ¡Ay! Yo no pienso eso, Ramón, te lo juro. Pues son cosas que pasan, ¿no? Tú no eres un asesino porque yo tuve la culpa porque Ramón la jaló del cabello. ¡Ay, suéltame! Se quejó Mayela, llorando de nuevo. ¡Me lastimas! Puedo lastimarte mucho más, partirte en pedazos. Ramón le escupía las palabras al rostro para que le quedaran bien grabadas. Mayela, sollozando, lo miró con terror. Sí, sí, sé que me lo merezco. Pero por favor, perdóname, ¿no? No volveré a hacer nada en tu contra. Nada, ni siquiera con el pensamiento. ¡Ay! Ramón la aventó. Ella tropezó y cayó sobre la cama. Se imaginó que él se le iría encima y la estrangularía, y por eso se hizo bolita y sollozó aterrada. Algo nuevo sentía Ramón. Él, que nunca había podido dejar de ser una víctima, ahora sabía lo que era tener poder. Poder sobre otra persona, y eso le gustó. No era tonto, y anticipó que el privilegiado lugar de mando que ocupaba en ese momento lo tendría que dejar pronto, porque tarde o temprano Mayela lo reclamaría como suyo, pero mientras eso pasaba, lo disfrutaría. No tengo ganas de trabajar, pero tengo que salir, o los malditos chismosos de los vecinos empezarán a hacer conjeturas de por qué carajos me quedé en la casa. Ramón fue por la maleta, sacó a Pepito, lo sentó sobre el sillón de la recámara y cerró la maleta de nuevo. A ver si me puedo dormir en una banca de algún parque, pero no me llevo a Pepito, porque capaz de que estando dormido me lo roban. Haz tu pinche día como cualquier otro. No hagas nada fuera de lo normal, ¿entendiste? Ay, sí, sí. Regreso al rato. Y aunque sea, haz unas pinches tortas de jamón para comer. No quiero regresar al rato y tener que cocinar para los dos. Está bien, susurró ella. Ramón asintió, la miró muy fijamente,
hasta que ella bajó la mirada y tragó saliva. Él sonrió por dentro. Por fin se le hacía ver a su esposa mansa, dócil y supeditada a lo que él dijera. Así está bien, tarada, pensó, y salió de la casa. En cuanto estuvo sola, Mayela lanzó un suspiro de alivio. Uno cree conocer a las personas, pero la verdad es que nunca se sabe lo que llevan dentro. Ramón había demostrado que era una bomba de tiempo a punto de explotar, y cuando se le había puesto a prueba, había fallado rotundamente porque quedó demostrado que no se sabía contener y que había perdido la cabeza. Se había dejado arrastrar por la ira y los celos. Mayela estaba preocupada por el futuro, por el presente y hasta por el pasado, porque recordó todas aquellas veces que lo había humillado, hecho enojar, insultado y ninguneado, y se le enchinó el cuero nada más de imaginar que en cualquiera de todas esas ocasiones pudo haber despertado a la bestia que Ramón llevaba dentro, y se santiguó cuando comprendió que era de pura chiripa que siguiera viva, porque así como Paulino ahora estaba muerto, ella podría haber estado sepultada tragando gusanos desde hacía quién sabe cuánto tiempo. En cuanto al presente, se dijo a sí misma que no podía bajar la guardia. Ramón la había dejado viva, pero podía cambiar de parecer. Y con respecto al futuro, no estaba muy segura de que pudieran salir bien librados. Ya había visto demasiados programas de investigación policíaca como para saber de memoria que gracias a los forenses no existía el crimen perfecto. Lo único que la consolaba un poco era que por lo menos en apariencia estaban haciendo muy bien las cosas. Era cuestión de seguir así. Puso sábanas limpias, desinfectó con cloro todo y revisó que no quedara ni una gota de sangre por ningún lado. Se bañó y muy cansada se tumbó en la cama. Increíblemente en cuestión de minutos ya estaba dormida. Pero despertó muy pronto, cuando sintió una opresión en el pecho. Con un respingo se sentó en la cama, asustada. Miró a su alrededor y lanzó un grito cuando vio a Pepito, el títere, sentado en el sillón. Se estaba riendo, estaba segura. De alguna manera su boca había cambiado de forma y sus malditos ojos eran burlones y malignos. Se puso de pie y luego, pegando la espalda a la pared, fue deslizándose muy poco a poco hacia el closet, con pasos cortos, silenciosos, como una danza de ballet, pero lista a echar la carrera en caso de ser necesario. Se preguntó si estaría volviéndose loca porque había estado viendo a ese asqueroso muñeco durante más de 25 años, día tras día hasta la saciedad, y nunca, pero nunca estaba segura le había visto aquella expresión de odio y de burla. Mayela sentía la boca seca, la garganta le ardía. Reconoció que estaba a punto de tener un ataque de pánico. Una parte de ella le decía que no exagerara, que estaba paranoica, pero no, porque incluso ahora que se fijaba mejor, parecía que esos ojillos redondos y negros se movían mientras ella caminaba. Esos ojos la seguían, observando su recorrido, cada uno de sus movimientos. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Pasaron varios minutos en los que pensó que si lograba armarse de determinación, podría cargar al maldito muñeco, lo llevaría al patio de atrás, lo metería al cuarto de los Trevejos de ser necesario, porque no lo quería dentro de la casa, mucho menos en su recámara, ahí junto a ella. Pero después de sentir que el títere tenía vida, que la vigilaba, que no la quería perder de vista, se dio cuenta de que jamás podría reunir el valor suficiente como para acercársele, mucho menos, como era su estúpido plan, para cargarlo y sacarlo de la casa. Su corazón se aceleró y se le taparon los oídos o algo parecido, porque lo único que escuchaba eran sus jadeos de pánico y el alocado retumbar de los latidos de su corazón. Se imaginó que si se acercaba más al muñeco le saltaría encima y querría atacarla como un perro con rabia. Sentía ganas de llorar, pero no quería demostrarle al títere que estaba asustada. Su miedo
Bien podría ser el disparador que pusiera en movimiento a ese desgraciado Pepito, al que ahora se daba cuenta, siempre había odiado profundamente. Se le ocurrió que ya que no podía cargarlo, que no se atrevería, por lo menos tenía que buscar la forma de neutralizarlo, de impedir que la atacara. Como si no tuviera malas intenciones de ninguna especie, se hizo la disimulada. Intentó tararear una canción, forzándose para que la melodía saliera de su garganta, como si ella estuviera muy campante de la vida. Bajó una de las cobijas de la repisa de hasta arriba del closet y fingió que la pondría sobre la cama. La desdobló y luego, con un impulso rápido y violento, como si fuera la red de un pescador, la aventó sobre el sillón, dejando cubierto por completo al títere. Sintió que se iba a desmayar. Ya no soportaba la tensión. Pensó que todos sus esfuerzos eran en balde, porque imaginaba que con todo y cobija encima el títere la atacaría. Pero conforme pasaban los segundos y luego los minutos, empezó a calmarse. Se secó las lágrimas, que por principio de cuentas ni siquiera había sentido salir de sus ojos, y soltó el aire que había estado conteniendo. Nada se movía bajo la cobija. El sillón con el títere, totalmente cubierto, ni siquiera se veía amenazador, pero de todas maneras el miedo no se le quitaba y no podía estar en paz con el maldito Pepito cerca de ella. Quería recostarse, estaba cansada, pero prefirió poner distancia de por medio. Salió de la recámara a toda prisa y en cuanto lo hizo cerró la puerta y le puso llave. No quería ahorrarse ninguna precaución. No fuera a ser que mientras ella estuviera haciendo las tortas de jamón que quería Ramón para comer, el muñeco se quitara la cobija, bajara del sillón y fuera a buscarla, para perseguirla por toda la casa. Entró a la cocina y soltó una risita nerviosa, al imaginarse la escena. No cabía duda, era bastante evidente que sí se estaba volviendo loca, pero pensó que no era para menos. Paulino estaba muerto, su cuerpo sepultado en una cueva remota. En su casa ya se estarían preguntando qué le había pasado, cuál era el motivo por el que no había llegado a dormir, y seguramente para esas horas ya hasta estarían levantando la denuncia correspondiente por desaparición. Y así era, efectivamente. La esposa de Paulino ya había indagado con todas las amistades y compañeros de trabajo de su esposo sobre su paradero, pero todavía estaba lejos de sospechar el triste final que había tenido su marido infiel que la engañaba desde hacía meses, porque no necesitaba ser sabia para darse cuenta de todas aquellas señales que siempre van pegadas con una traición, como el olor a perfume de otra mujer, las manchas de lápiz labial en la camisa, los pelos güeros pegados en la solapa del saco, las veces que le había marcado al celular y sus llamadas iban al buzón, los mensajes misteriosos que le llegaban al infeliz y él borraba inmediatamente después de haberlos leído. Pero nunca había faltado a dormir, es más, no lo creía capaz de hacerlo, y menos sin avisar. Lo creía capaz de inventar que del trabajo lo habían mandado a un viaje de negocios o algo así, pero eso de no llegar a dormir así nada más, no, no, Paulino no era de esos. Así que en compañía de sus 3 hijos adolescentes, se presentó en las oficinas de la policía y levantó la denuncia correspondiente. Le pidieron los datos completos de Paulino: nombre, edad, complexión, sus fotos, dónde trabajaba, nombres y teléfonos de sus amistades y compañeros de trabajo, marca, modelo y placas del coche, y al final dejaron la pregunta clave, con la que deberían de haber empezado. La pregunta era: ¿sospechaba ella de alguien que tuviera que ver con la desaparición de su esposo? Pues sí, dijo ella. Sabía que tenía un amante, pero ignoraba quién era. Añadió que ella veía muchos programas de criminología forense y sabía que indagando aquí y allá, arrastrando con ayuda del GPS de su auto y de su celular los lugares por los que había estado su esposo, y después revisando las grabaciones de las cámaras instaladas en esos lugares, estaba segura de que ellos,
eficientes policías que recibían un sueldo que provenía de los impuestos de los ciudadanos, pondrían el nombre de su corporación en alto y descubrirían muy pronto quién era esa mujer. Y una vez que lo supieran, quizás lo mejor sería interrogarla exhaustivamente para una de dos, o descartarla como sospechosa, o abrir una línea de investigación para fincarle responsabilidades a esa desdichada. Los policías que la atendieron no pudieron dejar de mostrar sorpresa. Aquella tipa se la sabía de todas, y más valía que se desprendieran de la pereza y trataran de hacer las cosas bien, porque de lo contrario era seguro que se iban a meter en problemas. Ramón no lo podía saber, pero por cómo se estaban dando las cosas, era más que probable que muy pronto los de la policía le estuvieran pisando los talones. Quizás por eso su subconsciente, su conciencia, o aquella parte del cerebro que tiene la mala costumbre de anticiparse siempre a los acontecimientos, no lo dejaba dormir en la banca sombreada del parque que había escogido para intentar serenarse mientras continuaba con la farsa de haberse ido a trabajar, como lo había estado haciendo desde que vivía con Mayela. Sabía que su coartada daría resultado, porque por la mañana al salir de su casa, fingiendo cargar a su títere dentro de la maleta, pudo darse cuenta de que había muchas miradas atentas de los metiches vecinos, unos haciendo, pues como que barrían la banqueta, otros disque colgando la ropa en los tendederos de la azotea, otro más sacudiendo el polvo de su destartalado coche, y hubo una tipa, en el colmo del descaro, que simplemente se le quedó viendo sin siquiera disimular que lo que hacía era enterarse de todo lo que pasaba en la calle. Digamos, como siempre, como todos los días, eso le dio una gran tranquilidad. Eso era un punto a favor, pero dejar sola a Mayela lo intranquilizaba, por lo que decidió regresar a su casa, porque se dio cuenta de que también ya se estaba muriendo de hambre. Y pobre de Mayela si no había preparado las tortas, pensó, porque de ahí en adelante el que llevaría los pantalones en esa casa era él, y no admitiría negociación alguna al respecto. Su mujer ya sabía de lo que era capaz, y de plano sería muy tonta si pasaba por alto semejante detalle. No hubo contratiempo alguno durante su trayecto de regreso a la casa, y tampoco hubo necesidad de poner a Mayela en su lugar, porque cuando abrió la puerta ella estaba terminando de hacer unas enormes tortas, gordas por tanto jamón y aguacate, y los dos empezaron a devorarlas como si aquella fuera su última comida de la vida. No se acordaba cuándo había sido la última vez que había comido. Creía que había sido la fruta picada, allá en los viveros de Coyoacán, hacía como 1000 años atrás, pero en cuanto su cuerpo empezó a recargarse de energía, le preguntó a Mayela qué había hecho durante toda la mañana, además de las tortas, claro. Mayela pareció resurgir a la vida, quizás porque también había recuperado las energías, y empezó a hablar como maldita taravilla, a decirle que el muñeco estaba poseído por el demonio, y quién sabe cuántas sandeces más. Hasta que Ramón se exasperó, lanzó un manotazo sobre la mesa, y le dijo que se explicara bien, carajos, que de qué demonios estaba hablando. Es que parecía que me miraba, repitió ella. Si yo me movía para un lado, él movía los ojos así, mira, así, siguiéndome, y si me movía para el otro, pues él regresaba los ojos a donde los tenía antes. Además, siempre sonriendo, burlándose de mí, odiándome. Ramón tragó el último bocado. No cabía duda de que había algunas personas que simplemente no soportaban enfrentar situaciones límite. Una de ellas era Mayela, porque estaba resbalando hacia la locura, pero de nada le iba a servir tener una esposa loca que podría cometer algún error imperdonable. Así que tenía que hacer el intento de serenarla, y tendría que averiguar muy sutilmente si su desgraciado cerebro todavía tenía oportunidad de arreglarse y pensar con cordura. Así que le dijo con voz bastante serena:
Mira, es natural que estés tan nerviosa, pero tenemos que calmarnos. No podemos permitir que la gente note algo raro en nosotros. Pero de verdad, es que... La interrumpió Ramón. Se te nota la culpabilidad, Mayela. Si te vieras ahorita así, como te estoy viendo yo, luego sospecharías que hay gato encerrado. La gente es suspicaz. Lo que no sabe lo inventa. Si queremos salir bien librados de esto, los dos tenemos que poner de nuestra parte. Mayela replicó llorosa, pero con cierto coraje contenido. Pues si no me crees, ve y míralo por ti mismo, y ya me dirás si son mis nervios o no. Ramón se levantó, lanzándole una mirada de advertencia, y que al mismo tiempo quería decir algo así como: te voy a demostrar que todo lo que dices es una idiotez. Se fue hacia la recámara. Mayela quería atestiguar la sorpresa, el terror que sentiría su marido cuando notara que el muñeco había dejado de ser el títere inerte al que él tenía que darle vida. Cuando viera que movía los ojos, que sonreía por sí mismo, ya veríamos si no se ponía nervioso como ella. Quizás hasta se hiciera en los calzones. Así que lo siguió, precavidamente, siempre detrás de él, agarrándolo como escudo, por si pasaba algo raro, por lo menos poder tener un poco de ventaja para salir corriendo de la casa. Ramón giró la llave pegada en la cerradura, abrió y se asomó. En efecto, el títere estaba en el sillón, tapado por la cobija. La habitación olía a limpio. Había que reconocerle a Mayela que había limpiado a fondo. Se acercó al sillón. A punto de tomar la cobija, Mayela le sacó un respingo, gritándole: ¡Cuidado! Sobresaltado y enojado, volteó a verla. La aventó a un lado. ¡Idiota! ¡Me espantaste! Ella se defendió. Ay, bueno, es que nomás te quería decir que... Pero no terminó la frase, porque Ramón levantó la cobija de un jalón. Pepito estaba como siempre, sin rastro de haber tenido vida. Ramón volteó a ver a su esposa. Meneó la cabeza como si estuviera tratando con un retrasado mental. A ver, dile que sonría, porque yo lo veo como siempre. Pero te juro que movía los ojos y que se burlaba de mí. Mayela se mordió las uñas, empezando a dudar ella misma de su sensatez. Lo voy a guardar en la maleta. Ramón fue a la sala por la maleta. Los segundos se le hicieron eternos a Mayela, que paralizada no se movía, esperando a que su marido regresara con la maleta mientras ella vigilaba al muñeco, mirándolo fijamente, como hipnotizada. Por fin regresó Ramón. Colocó la maleta sobre la cama, la abrió, se desplazó hacia el sillón para cargar a Pepito, como siempre lo hacía, metiendo las manos bajo las axilas del muñeco como si fuera un niño, pero de pronto, en cuanto lo tocó, el títere cobró vida y le saltó encima, colgándosele como un chimpancé, mirándolo. La cara del títere casi rozaba la cara de Ramón, como si fuera a darle un beso, nada más que la expresión diabólica de Pepito no dejaba lugar a dudas de qué era lo que quería el muñeco. Quería morderlo, atacarlo, matarlo. Mayela lanzó un grito, pero se le estranguló en la garganta y solamente salió un bufido, como si se ahogara, y Ramón trataba de quitarse de encima al títere, gimiendo de terror, y casi se desmaya cuando salió una voz de la boca de Pepito, pero no era la voz que siempre había tenido, que era la misma voz de Ramón, salida desde el vientre, sino que era la voz de un hombre furioso. ¿Piensan que su crimen va a quedar impune? Preguntó el títere. Mayela reconoció la voz. Lejanamente le parecía la de Paulino, y aunque desde el momento mismo en el que el muñeco había saltado encima de Ramón, ella hubiera querido correr, simplemente no podía moverse. Estaba segura de que alguna fuerza sobrenatural la tenía sujeta, inmovilizada, y a punto de volverse loca por el terror. Se preguntó si habría alguna manera eficaz de despertar de aquella horrorosa pesadilla, salvo que se daba cuenta
que no era ninguna pesadilla. Pepito, o mejor dicho Paulino, continuó diciendo: Yo no lo voy a permitir, porque mientras ustedes no tengan su castigo, yo voy a seguir atrapado en este desgraciado muñeco. Ramón salió de su estupefacción. El instinto de sobrevivencia, el impulso de ponerse a la defensiva ante el ataque, lo hizo reaccionar por fin, y dejó de gemir horrorizado y prefirió mejor reunir todas sus fuerzas para intentar arrancarse al muñeco, deshacerse del maléfico abrazo que sentía que terminaría por comprimirlo, de tal manera que lo apretujaría hasta reventarle el esqueleto, como lo hacen las boas con sus presas. ¡Déjame, maldito! Gritó Ramón, forcejeando con su títere. Mayela seguía inmóvil, llorando aterrada. ¡Ayúdame, tarada! Le gritó Ramón, y aquellas palabras parecieron ser mágicas y surtir efecto para sacarla de la parálisis que la dominaba. Lo que costó trabajo fue que la mujer reuniera al temple para cooperar y ayudar a su marido, pero quizás pensó que si el títere maldito lo mataba a él, la siguiente sería ella, y seguramente fue eso lo que la hizo movilizarse y correr a ayudar a su esposo, jaloneando al muñeco por las greñas, con todas sus fuerzas, mientras Ramón intentaba mantenerlo separado de su cuerpo, o por lo menos alejarse de su boca, que lanzaba dentelladas furiosas, queriéndoselo comer vivo. Después de tantos jalones, algo tronó. ¡Ah! Surgió un grito de dolor y de intensa furia del títere, y Mayela, despavorida, se dio cuenta de que le había arrancado la cabeza. El uno y el otro, muñeco y mujer, se miraron fijamente, el primero con furia diabólica, la segunda con un horror que bordeaba la locura. ¡Maldita! ¡Mira lo que me has hecho, desgraciada! Gritó Paulino a través de la boca cuadrada del títere, y fue entonces cuando Mayela, despavorida, lanzó por los aires la cabeza, aventándola lo más lejos posible de ella. La cabeza se estrelló contra la pared y cayó al suelo con un sonido como de coco. De un coco, como cuando cae de una palmera. Luego la cabeza rodó y quedó momentáneamente inmóvil debajo de la silla del tocador. Mayela seguía gritando como loca. Ramón todavía forcejeaba con el títere, que seguía abrazándolo con brazos y piernas, pero ahora que no tenía cabeza, parecía estarse debilitando. ¡Ayúdame! Repitió Ramón a gritos. La exigencia de Ramón logró que Mayela dejara de gritar como idiota y se decidiera a ayudarlo. La mujer se situó a espaldas del muñeco y empezó a jalonearlo para arrancarlo de aquel abrazo siniestro. Cuando por fin lograron separar de Ramón el cuerpo decapitado del títere, él lo zorrajó contra el suelo y sudoroso se dejó caer sentado en la cama, meneando la cabeza negativamente, como si alguien le hubiera contado algo increíble. Esto no puede estar pasando. No, opinó desfallecido. Se le metió el demonio. Quiero ir a la iglesia. Quiero confesarme. Quiero que nos exorcicen. No quiero estar aquí. Resolló Mayela, recuperando el aliento, llorando con desesperación. Ramón se levantó, la jaloneó y la zangoloteó, intentando que ella se calmara, pues mientras estuviera así de histérica, era inútil tratar de hacerla entender lo delicado del asunto. Date cuenta que nuestra libertad está muy por encima de cualquier suceso paranormal. No puedes ir a confesarte, mujer, reacciona, piensa, tienes que calmarte, tenemos que serenarnos. Ojalá y que nadie haya oído nuestros gritos, ojalá no llamen a la policía. Dijo muy preocupado Ramón, miró hacia la ventana, luego hacia la puerta. Mayela pareció entender. Él tenía razón. La prioridad ahorita era evadir a la justicia, pero todo era tan terrorífico que se abrazó a Ramón y le suplicó llena de pánico. ¡Ah! ¡No dejes que me mate! No lo hará, replicó Ramón, no tan seguro. No lograba comprender lo que había pasado, pero lo que fuera aquello que había sucedido parecía haberse acabado. La separó de sí con delicadeza, constatando que si le hablaba con suavidad ella se calmaba.
¿Quieres ir a la cárcel? ¿Estar ahí para siempre? Mayela meneó con la cabeza, se sorbió los mocos. Ramón la soltó, listo a agarrarla de nuevo en caso de ser necesario. Pero ella soportó calmada que la dejara de abrazar, y lo miró interrogante, esperando que ya que él quería controlar la situación, le dijera cómo carajos lo iba a hacer. Ramón fue por la cabeza, la levantó por los pelos, la observó estirando el brazo para mantenerla alejada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder trabajar con él, dijo, como para sí mismo. Mayela no contestó nada. Estaba muy fuera de lugar la preocupación de su marido. Lo que a ella realmente le preocupaba era estar metida en una situación paranormal que podía alargarse por mucho tiempo, como pasaba en las películas, en esas las de Poltergeist. Por fin se le ocurrió una idea que la tranquilizó. Ya no quiero vivir en esta casa. Siento que aquí está atrapado el espíritu de Paulino. Así que Paulino, pensó Ramón, con que así se llamaba ese infeliz con el que le había puesto el cuerno. Recordó el momento en el que le había hundido el cuchillo en la espalda y no se arrepintió. Se lo merecía, sentenció para sí mismo. Pero por estar sumido en sus odios y en sus celos, no notó que en la cabeza del títere había recobrado la vida otra vez. Solamente sintió como que se le zafaba de la mano y se aventó contra él como si fuera impulsada por un propulsor invisible. Mayela lanzó un grito y corrió hacia la ventana, porque huir por la puerta significaba pasar al lado de Ramón y de la cabeza del títere, a quien en sus pensamientos ya lo nombraba como el muñeco diabólico. Ramón también gritó, pero además del terror, se notaba en su grito el dolor porque en esos momentos la cabeza de Pepito le lanzó una mordida, le prendió la oreja y jaloneó, como hacen los cocodrilos para despedazar a su presa. Antes de que él lograra salir de la dolorosa y aterradora sorpresa, para actuar con acierto y lograr arrancarse la cabeza del títere, comprendió que tenía que sujetarla con ambas manos, una para jalar la cabeza por las greñas y la otra para meterle los dedos en la boca y menguar, en la medida de lo posible, la aterradora fuerza con la que el títere estaba prendido de su oreja. Comprendió también que al jalar a la cabeza quizás se destrozaría la oreja, pero era eso, o dejar que aquella boca demoníaca lo siguiera mordiendo y quizás la próxima mordida sería el cachete o el ojo o la nariz, así que reuniendo fuerza, valor y todo el odio que sentía hacia su antiguo compañero Pepito, forcejeó en medio de gritos para separar al maldito muñeco. Al querer meter los dedos en la boca del títere, éste apretó más las mandíbulas. Ramón volvió a gritar. A pesar de no querer llamar la atención de los vecinos, no dejaba de gritar, porque no podía evitarlo. Sintió cuando Pepito le arrancó un buen pedazo de la oreja. Furioso y lleno de pavor, jaloneó la cabeza del títere y por fin logró quitársela de encima. La aventó lejos, conteniendo de esa manera momentáneamente su ataque diabólico. Frenéticamente, no queriéndole dar ventaja a la cabeza del títere, Ramón buscó en el closet el martillo. En cuanto dio con él, corrió hacia donde había caído la cabeza. Los ojos del títere giraron en sus órbitas. En cualquier otro momento aquello hubiera parecido un chiste, incluso podría haber soltado la carcajada, pero sabía que eso era una manifestación del infierno, como la niña de la película del exorcista. Sin pérdida de tiempo, Ramón le lanzó el primer martillazo, que sonó hueco, y vagamente relacionó el sonido con el de un tambor africano. Todavía le dio otros 3 martillazos más. Debido a la violencia con que los daba, la cabeza de Pepito quedó hecha a pedazos, como un rompecabezas en tercera dimensión. Mayela se sentó en la cama, sollozando, fatigada por tanto terror, tanto estrés. Estaba al límite de sus fuerzas y de su cordura. Ya no quiero vivir en esta casa. Tenemos que venderla, irnos muy lejos. Sí, ya te dije que sí, pero cálmate. Oh, debemos elaborar un plan muy bien pensado, a prueba de errores. No podemos hacer nada precipitadamente.
Hasta ahorita hemos ido superando todas las pruebas, mujer. Tenemos que estar juntos, como un equipo. Mayela no comprendía el aparente aplomo de Ramón. Recordó haber leído que algunas personas, como mejor funcionaban era estando bajo presión. Quizás así fuera él, pero como toda su santa vida había sido un pasguato, nunca se había puesto a prueba él mismo. Mayela asintió con la cabeza. Si él quería hacerse cargo de lo que harían a continuación, pues estaba bien, así sería. Ella no tenía las energías ni la templanza suficiente como para hacer nada, excepto llorar. Ramón le dijo: Lo primero que haremos es reservar una habitación en algún hotel de una playa. Escoge una, rápido. De Puerto Vallarta, pues, dijo Mayela. Siempre he querido conocer ahí. Bueno, pues entonces será Puerto Vallarta. Reservaremos el avión y el hotel y nos vamos a quedar allá 4 o 5 días. Avísales a tus amigas, para que no les extrañe que te hayas ido sin comentarles nada. Diles que quieres broncearte y de paso conocer por allá. Sí, sí. Mayela musitó sin recordar de momento dónde había dejado su teléfono. Ramón prosiguió: Ya estando allá, vamos a visitar algunas agencias inmobiliarias para conocer los precios de los departamentos y daremos un adelanto, ya sea de casa o apartamento. Allá lo decidiremos. Mayela se atrevió a preguntar: ¿Y esta casa? Quizás esa misma inmobiliaria o cualquier otra es lo de menos. Se encargará de vender esta casa. Creo que un cambio de vida nos estaba haciendo falta desde hace muchos años. Mayela pensó que tal vez por fin los dos podrían hacer un buen matrimonio, viviendo tranquilos a orillas del mar, con alguna actividad sencilla, y se preguntó por qué carajos no lo habían hecho antes, por qué tenían que haber llegado al límite de lo concebible para poder darle un giro a su vida y hacerla más tolerable y placentera. Pero todas sus reflexiones se cortaron de tajo cuando los dos escucharon un ruido parecido al de pedazos de chicharrón que se restregaban los unos con los otros. Mayela y Ramón voltearon al mismo tiempo, mirando al lugar de donde procedía aquel extraño ruido. Se quedaron pasmados y horrorizados al contemplar que los pedazos de la cabeza del títere se estaban arrastrando por el suelo y se estaban empezando a juntar, uniéndose con algún maligno pegamento invisible. Parecía como si los pedazos se soldaran los unos a los otros por el simple hecho de colocarse en su lugar. Mayela cayó hincada al suelo, se tapó la cara con las manos, estaba al borde del desquiciamiento. Gritó entre sollozos: «¡Esto no puede estar pasando! ¡Por favor! Dile que pare, dile a Paulino que pare, por favor, que nos perdone, que se vaya». Ramón estaba enmudecido. Por supuesto sabía que existían los hechos paranormales, pero jamás se imaginó vivir uno en carne propia, y menos de esa magnitud. No sabía qué más hacer. No lo había destrozado ya a martillazos, y no había servido de nada. Ahora no solo la cabeza estaba en perfectas condiciones, sino que el cuerpo se había levantado y había ido en su busca. El cuerpo decapitado de Pepito se agachó a recoger su cabeza, se la colocó en su lugar, se oyó un clic, y cuando el maldito muñeco volteó a verlos, estaba irreconocible. Su cara sonriente con la que había existido por medio siglo, ahora era una mueca terrorífica, diabólica, deformada por la maldad y el odio. Ramón sentenció tajante: ¡Tenemos que destruirlo! Mayela dijo: «No, yo no me atrevo a acercarme. Lo que quiere es matarnos. ¿No te das cuenta?» Claro que eso es lo que quiere. Pero falta ver si nos vamos a dejar, gritó Ramón, decidido a hacerle frente. Agarró la cobija con la que Mayela había mantenido tapado al muñeco y se la volvió a echar encima. Ramón lo tenía atrapado. Lo tiró al suelo y se le aventó encima, inmovilizándolo. El muñeco ahora era tan fuerte que literalmente cargaba a Ramón, aventándolo hacia arriba, queriéndoselo quitar de encima. Mayela reaccionó por fin.
Agarró el martillo y golpeó hasta el cansancio al muñeco por encima de la cobija, hasta que Ramón sintió que por fin había quedado inmóvil bajo el peso de su cuerpo. Dijo jadeante por el esfuerzo: «Oh, creo que ya no se volverá a mover. Ah». Ramón se atrevió a quitarle la cobija de encima al títere. Constató que la cabeza estaba destrozada de nuevo. Mayela opinó, recuperando un poco de aquella personalidad mandona que siempre la había distinguido: «¡Tenemos que quemarlo!». Pero Ramón no le refutó nada. Era una muy buena idea. Hicieron una fogata en el patio de atrás. Rociaron al muñeco roto con alcohol y le prendieron fuego. Cada vez que parecía que el fuego se iba a apagar, cada vez que la mano o una pierna del muñeco parecía moverse, cada vez que un grito débil y apagado salía de entre las llamas, Ramón vertía más alcohol encima, hasta que por fin, luego de algunas horas, el títere Pepito terminó convirtiéndose en cenizas. Mientras el títere se incineraba, Mayela pensó que ella no había hecho nada malo, que el asesino había sido Ramón, no ella, y quizás todo hubiera acabado si hubiera dejado que Paulino tomara venganza. Si ella hubiera dejado que el desgraciado Pepito matara a Ramón, a lo mejor ahí hubiera terminado todo, pero como ella se había puesto del lado de su marido, haciendo equipo con él para deshacerse del muñeco, ahora era como si ella fuera cómplice de la muerte de Paulino, y se maldijo a sí misma por ser tan imbécil. Porque no solamente se había echado de enemigo al espíritu maligno de Paulino, que quizás hasta tenía pacto con el diablo cuando estaba vivo, y por eso se había podido posesionar del títere, sino que aparte, ahora iba a tener que seguir viviendo al lado de Ramón, el cual ya no era un imbécil al que se le podía mangonear, sino que ahora ya era un asesino a sangre fría, un criminal, que a la menor provocación le reclamaría haberle puesto los cuernos, y era muy probable que al paso de los días fuera acumulando odio, celos, resentimiento y coraje contra ella. A partir de ese momento y de ahí en adelante, podría matarla en cualquier momento. Mientras hipnotizada observaba las llamas que consumían al muñeco, se dio cuenta de que nunca había llegado a conocer bien a Ramón, porque debajo de la aparente sumisión, de la simpleza mediocre del hombre, había existido un ente maligno lleno de odio desde que era niño y su padre lo golpeaba. Todos sus traumas estuvieron ahí bajo su piel, esperando salir, como cuando erupciona un barro en la cara. Toda la infección que le carcomía el alma había quedado expuesta, como un veneno corrosivo que había salido a borbotones, sin control, destruyéndolo todo. Por eso ella ya nunca confiaría en él. No podría estar tranquila. No podría estar a su lado pensando que en cualquier momento podía tomarla desprevenida y hundirle un puñal en la espalda. Oliendo el humo que le llenaba de tizne las fosas nasales, le hacía llorar los ojos y le provocaba un terrible dolor de cabeza, se dijo que no tenía la menor intención de compartir su destino con un criminal. Luego de todo ese tiempo que tardó en quedar hecho cenizas, el maldito Pepito llegó a la conclusión de que tenía que ir a la policía, tenía que confesar todo, y pediría inmunidad a cambio de entregarles al asesino. Diría que él había obligado a ayudarlo a deshacerse del cuerpo y del auto, y que ella tenía que conservar la vida como diera lugar, entre otras cosas, para poderlo desenmascarar y entregarlo para que la justicia pudiera aplicarse. Pero muy pronto quedaría en claro que no era ella la que tenía el sartén por el mango, sino Paulino, quien le murmuró dentro de su mente que ella era una traidora porque ayudó al asesino. Además, le siguió diciendo el difunto, ahora que ya no pertenecía a este mundo había logrado tener la capacidad de ver las situaciones como eran realmente, y había comprendido que ella nunca lo quiso, nunca lo amó. Lo único que quería era sentirse importante, deseada, y lo utilizó a él para suplir sus deficiencias como ser humano, sin importarle que él podía perder a su familia. Y ahora, le reclamaba Paulino dentro de su mente, él había muerto y dejado a sus hijos desamparados, y todo por culpa de ella, que era una frívola, una caprichosa, una loca de remate.
Claro que Mayela sabía que no era Paulino quien le hablaba, quien le reclamaba. Era ella misma, diciéndose la verdad y no podía hacer otra cosa más que aceptarla. Pero Mayela no era la única que reflexionaba mientras el fuego consumía a Pepito. Ramón también pensaba que toda su vida había cambiado. Lo más seguro era que para empeorar. Y todo por culpa de Mayela. Por culpa de sus bajas pasiones él se había convertido en un asesino. No le había bastado tenerlo toda la vida de sirviente, de agachón, haciéndole el quehacer, lavándole los calzones, preparando la comida, dándole masaje en los pies, soportando sus insultos. Ramón pensó que sería muy feliz si Mayela no existiera. Pudiera ser que quedara como su único heredero, pues sería su viudo y su único pariente, por lo que podría vender la casa e irse a vivir, por ejemplo, a Acapulco. Podría olvidarse para siempre de ese maldito títere que le enjaretó su padre y que terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de su vida. Después de matar a Mayela, podría dedicarse a cualquier cosa, por ejemplo, a hacer pulseras con cuentas y conchitas y venderlas en la playa, o quizá, ahora que sabía que matar no era tan difícil, podría ser un asesino a sueldo o un narcotraficante, que finalmente, de gente así, bien mala y sin conciencia, estaba lleno el país. No sería mala idea. Los pensamientos de los dos se interrumpieron cuando llegó una ráfaga de viento que levantó por el aire las cenizas y los rescoldos que quedaban en la casi extinguida hoguera. Aquellas partículas negras y calientes empezaron a girar como en un tornado, y conforme agarraban velocidad, se iban uniendo, integrándose y creando una masa maligna, y para horror de Ramón y de Mayela, el centro del vórtice empezó a formarse de nuevo. Ahí el maldito títere, girando como en un carrusel invisible, gritando y riendo ahora que regresaba del infierno. Mayela ya no podía gritar. No era necesario ser sabia ni científica como para adivinar que aquello que alguna vez había sido un simple títere, ahora jamás se destruiría. Su misión era acabar con ellos, y nada lo detendría. Ramón comprendía más o menos lo mismo, solo que él aún tenía fuerzas y esperanzas como para hacerle frente. Pensó decidido. Que termine de formarse de nuevo. Lo volveré a partir en pedazos, volveré a quemarlo, lo echaré al fondo del mar amarrado con piedras para que no pueda flotar, lo desintegraré metiéndolo en un tambo con ácido, lo cortaré en pedazos y me lo tragaré, haré lo que sea necesario para vencerlo. Pero con lo que no contaba era con que el muñeco ahora parecía más grande. A cada giro del remolino crecía más y más. Ya casi ocupaba todo el patio. Tenía una altura de unos 3 metros y seguía creciendo, y creciendo, y riendo, y creciendo, y mirándolos con odio infinito, y riendo. Mirándolos con odio infinito. Finalmente Pepito dejó de girar. Era enorme. Pepito lanzó una estruendosa carcajada y todos los vidrios de las ventanas de la casa estallaron y volaron por los aires. Mayela comprendió también que estaba maldita. Ella y Ramón tenían aquella maldición encima, y el poco tiempo de vida que les quedaba ya no servía de nada. No alcanzaba para intentar deshacerse de la sentencia a la que habían sido condenados. Ramón y Mayela se tomaron de la mano, intercambiaron una rápida mirada, pues el enorme títere era algo así como un imán que atraía su atención. Ambos estaban callados, no había nada más que decir. Habían comprendido, al mismo tiempo, que la hora de recibir su castigo había llegado. Hasta luego, amigos. Los esperamos muy pronto. Hasta la próxima. Y mientras tanto, por favor suscríbete y dale like.